que tomo en cuenta en mis elaboraciones teóricas tiene que ver con aquel que acontece en la mediana edad de la vida. Hay un momento especialísimo que yo me permití denominar madurescencia, que coincide psicológicamente con esos hitos somáticos tan importantes que dan cuenta de la menopausia en la mujer y del climaterio en el hombre. Estos hitos somáticos demandan una medida de trabajo psíquico que cada persona necesita administrar para, de alguna manera, hacer posible la continuidad de su propio desarrollo. Pensé oportuna la denominación de madurescencia porque creo que es una palabra que muestra, al igual que la palabra adolescencia, un impulso hacia el crecimiento. ¿Por qué? Porque la madurescencia es también una oportunidad que tenemos todas las personas para hacer una renovación de nuestra subjetividad. La medida de esta demanda de trabajo psíquico trascendente en torno al periclimaterio en la mujer y en el hombre la hace evidente lo que se suele denominar crisis de la mediana edad de la vida. Por supuesto, mi postulado parte de Freud cuando considera que la especie humana viene al mundo para dar satisfacción a dos imperativos. El primero es encontrar la satisfacción para sí mismo, es decir, eso que nos permite un reconocimiento narcisista a través de el vínculo con los demás, el vínculo con nosotros mismos, el intercambio con las diferentes generaciones, pero también con un segundo imperativo, que sería el imperativo de la especie. Venimos al mundo para reproducirnos. Freud, en Más allá del principio del placer, toma en cuenta los postulados de Weissman, quien dice que somos portadores de una sustancia inmortal. Weissman lo denominó a fines del siglo XIX el plasma germinal. De alguna manera, este plasma germinal, con el que tenemos una cierta garantía de inmortalidad si somos exitosos al poderlos transmitir a través de la reproducción, garantiza la continuidad de la vida. Estos dos fines son los que es trascendente considerar, pero para la teorización en torno a la madurescencia y la consecuente mediana edad de la vida, yo tomo en cuenta especialmente el segundo, es decir, ¿qué sucede cuando ya no somos más necesarios para los fines de la especie? ¿Qué sucede cuando la naturaleza ya no nos necesita y empezamos a esforzarnos por sobrevivir lo más que sea posible, intentando alcanzar edades de la vida cada vez más tardías? Pienso que tenemos que tomar en cuenta que el auténtico mandato de la especie es muy diferente del que pudimos de alguna manera, diría entre comillas, inventar los seres humanos, porque el mandato de la especie ordena morir una vez que ya no servimos para los fines de la reproducción. Sin embargo, la especie humana se esfuerza afanosamente por vivir lo más posible, precisamente porque en algún momento se produjo eso que, de alguna manera, da pie a lo que es el origen del psicoanálisis. Es decir, porque en algún momento la vida instintiva, automática, repetitiva, desde millones de años siempre igual como viven todas las especies, esa vida instintiva pudo empezar a ser representada. En ese momento aparece la vida psíquica y en la representación del instinto, eso que como psicoanalistas llamamos pulsión, en esa representación se funda la gran diferencia entre las especies
así llamadas animales y la especie humana, que es otra especie animal, aunque un poquito diferente. A partir de que fue posible la representación del instinto, empezaron las grandes, las más asombrosas realizaciones y logros de la especie, pero también comenzaron las grandes tragedias y los grandes desastres de nuestra misma especie. Postulo entonces que el auténtico envejecimiento comienza en torno a las manifestaciones psíquicas del periclimaterio en hombres y en mujeres. Me baso en Freud porque varias veces a lo largo de su obra sostiene que en torno a la menopausia y muchas veces hacia los 50 años en el hombre acontece un rebrote pulsional que obliga a la irrupción de un estado neurótico. Palabras de Freud. Mi idea es que Freud no pudo vincular este así llamado incremento o rebrote pulsional con la cuestión instintiva, porque en el momento no estaba demasiado estudiado lo que era la cuestión hormonal, sino que fue algo que se estaba dando o en paralelo o un poquito después de Freud. Y creo que esa situación, que fue una genial intuición de Freud, es la que hoy nos permite hacer una formulación de la madurecencia, de la mediana edad de la vida y del envejecimiento esencialmente freudiana. Podemos pensar que es muy simple decir que en la adolescencia hay un incremento pulsional, hay un rebrote pulsional, precisamente por el incremento hormonal, natural, que es propio y característico de la adolescencia. Pero que ¿cómo sería posible pensar un incremento equivalente en torno del climaterio masculino y femenino? Pues mi idea es que la genial intuición de Freud fue el darse cuenta de que el desbalance somático, en este caso podríamos decir, si queremos aislar una última y única variable, el desbalance hormonal, ese desbalance es lo que demanda una medida extrema de trabajo psíquico y que ahí se abren los diferentes destinos, es decir, cada persona tramitará psíquicamente con los recursos a su disposición esta demanda de trabajo psíquico que Freud denominó incremento pulsional o rebrote pulsional. Por eso es que lo que se denomina la crisis de la mediana edad, la crisis de la mitad de la vida, el demonio del mediodía, llámeselo como se quiera llamar, eso que se denomina así, es un universal. No porque a todas las personas les suceda de la misma manera. Es un universal porque es una medida de trabajo psíquico que será muy notoria en aquellas personas que tienen pocos recursos para hacer una verdadera elaboración y en otros casos será muy poco notoria en aquellas personas que simplemente se plantean seguir renovando su vida a partir de poder aprovechar este incremento pulsional que puede tener destinos auténticamente creativos, positivos, que orienten en torno al desarrollo, al verdadero crecimiento. A veces pienso que la noción de envejecimiento es una noción que está un poco mal entendida, porque ¿por qué sería un problema envejecer? Me parece que envejecer es un problema cuando el envejecimiento viene acompañado o hace evidente que la persona dejó de crecer. Si no, se puede tomar con muchísima naturalidad el paso del tiempo, el paso de los años, las diferentes edades de la vida, porque ese es nuestro destino humano. Muchas veces escuchamos a nuestros pacientes, incluso nosotros mismos, asustados, preocupados respecto de la propia muerte individual de cada uno de nosotros o de cada uno de nuestros pacientes,
en un futuro eventual. Y yo me pregunto, ¿qué es eso que realmente decimos cuando utilizamos la palabra muerte? ¿Por qué como analistas, cuando un paciente refiere alguna palabra, tratamos de encontrar el sentido más inconsciente de lo que nos está queriendo transmitir? Y que cuando el mismo paciente habla de la palabra muerte, damos por seguro y garantizado de que está hablando de lo que se denomina muerte. Yo creo que el verdadero problema no es la muerte. Algo que, si seguimos las enseñanzas de Freud, sería muy difícil de representar, porque el dispositivo del aparato psíquico haría imposible la representación de la propia muerte. Me pregunto, ¿no será que cuando el paciente habla de muerte, está hablando de otra cosa, mucho más profunda? En esto yo sigo el trabajo de Ernest Jones en torno de la afanisis, es decir, el temor a la desaparición del deseo sexual. Pienso que muchas veces cuando el paciente utiliza la palabra muerte, está hablando de un temor a la desaparición de su propio deseo sexual, de no poder desear, de no poder ser deseado. Es decir, ¿qué sucede si no puedo seguir deseando? Y puesto en el objeto, ¿qué sucede si descubro que ningún objeto me desea? Desde esa lógica podemos encontrar la posibilidad de interpretar lo que sucede auténticamente en torno a la madurecencia, es decir, cuando se inicia lo que denominamos mediana edad de la vida. Últimamente me ha resultado muy interesante, me sentí muy llamado a tratar de ver algunas verdades dadas por ciertas desde hace muchos años y tratar de ver cuál era la vigencia auténtica que tenían. Descubrí que existe una especie de dictadura de la materia viviente, que la materia viviente, los seres humanos en cada momento en el que les toca vivir, suponen, y esto sería como una especie de ilusión, suponen que están derrotando a la muerte. Tuve la suerte de acceder a un estudio en donde se alude a las historias de vida de muchísimos filósofos, más de 200, y me di cuenta que la gran mayoría vivieron vidas que superaron no solo los 70 y los 70, sino en muchísimos casos los 80 o los 90 años. Yo suponía que, habiendo vivido hace 2000, 2100 años, la mayoría de ellos o más, habrían vivido vidas mucho más breves que las que efectivamente vivieron. Me di cuenta que a la vez que los que habían muerto jóvenes, que había algunos, en general, había sido no por enfermedades, sino porque habían sido asesinados. Entonces me dije, pero ¿cómo es esto? ¿Por qué suponemos hoy que estamos derrotando la muerte? Y es muy común decir el promedio de vida se incrementó. ¿No será que es una falacia de esta dictadura de la materia viviente? Entonces inmediatamente llega a mí otro estudio, un estudio de una antropóloga australiana que exhumó de algunas tumbas de cementerios anglosajones del siglo III después de Cristo, exhumó unos 500 esqueletos y descubrió, a través de un método de su invención, es decir, ver y determinar el grado de deterioro que tenían las dentaduras que había encontrado, determinó que la mayoría de esos individuos habían sido personas que habían vivido hasta o mucho más allá de los 70 años. Es decir, las personas en el siglo III o IV de nuestra era habían vivido largas vidas. Entonces me dije, pero ¿cómo es posible? ¿Es tan cierto que estamos ahora, sí, nosotros que estamos vivos, derrotando la muerte, logrando postergarla lo más posible? Me parece que nos convendría
posicionarnos desde un lugar un poquito más humilde cuando damos por ciertas algunas verdades que pueden ser consuelos falsos para nuestro narcisismo, pero que en verdad la realidad de la muerte nos sigue confrontando con las verdades históricas, las mismas verdades que el primero de los hombres que pudo representar su vida instintiva a través de lo que nosotros, analistas, comprendemos como pulsión, las mismas preocupaciones que ese ser humano tuvo son las que tenemos nosotros en este momento. Por eso, queriendo hacer una postulación enteramente freudiana de todos estos temas ligados al envejecimiento, tuvo propio el concepto freudiano de el doloroso enigma de la muerte, para el cual no hubo ni habrá remedio alguno. Es decir, Freud nos está diciendo, con, digamos, una metáfora maravillosa, el doloroso enigma de la muerte, nos está diciendo que no vamos a encontrar una solución y que cada persona está librada a su individualidad, a su propia capacidad, a su propia condición psíquica para hacer posible o no la posibilidad de confrontarse con eso que se activa a partir de que ya no somos más necesarios para el supuesto plan, entre comillas, de la especie humana. Desde este lugar, tomando este otro concepto freudiano, yo creo que tenemos que tener la posibilidad de pensar como analistas que no podemos intentar una respuesta, no debemos siquiera pensar que tendríamos que tener una respuesta para el doloroso enigma de la muerte. Lo único que podemos hacer es tratar de acompañar a nuestros pacientes a que cada uno encuentre su propio camino con este doloroso enigma y que cada uno de nosotros lo encuentre consigo mismo, porque desde este posicionamiento es posible confrontar con la incertidumbre, con la paradoja, que son la parte enigmática de este doloroso enigma de la muerte. Desde la perspectiva que formulo mi teorización, coincido con Edmund Bergler, quien definió, mucho antes de Elliot Jaques, la mediana edad de la vida como una revuelta en contra de la biología. Esa lucha en contra del mandato biológico evidencia esta demanda de trabajo psíquico de la que estoy hablando. Edipo mismo es un ejemplo de las cosas que suceden en la madurecencia. Edipo resolvió su enigma de origen. Edipo se confrontó con el espanto en su mediana edad, a consecuencia de la así llamada peste, eso que yo pretendo compartir con ustedes como la evidencia del incremento pulsional del que habla Freud en torno al climaterio. Todo lo que planteo en torno a este mandato de la especie nos lleva también a hacer una diferenciación entre el soma y el cuerpo. El soma es eso que emite estímulos. El cuerpo es el soma investido de nuestra propia vida pulsional. Es decir, debemos suponer que la especie humana posee un cuerpo, precisamente porque pudo comenzar a representar la vida instintiva. Quiero postular también una comprensión indirecta de la madurecencia y una comprensión directa de la madurecencia. La comprensión indirecta de la madurecencia implica la confusión entre el contenido manifiesto y el contenido latente de los procesos psíquicos que una persona está viviendo. Es muy común encontrar textos que aluden a las pérdidas, por ejemplo, la pérdida de los propios padres, la ida de los hijos de la casa paterna, eso que se denomina síndrome del nido vacío, vivido como pérdida, la pérdida del cuerpo joven. A mí me parece que esas situaciones de pérdida son la evidencia exterior, son la evidencia manifiesta, es la manera que tiene el paciente
conscientemente de decirnos lo que le está pasando con las mejores palabras que encuentra, pero que nosotros como analistas tenemos que traducirlo, por así decir, en una interpretación que aluda al verdadero contenido latente. Eso es lo que el paciente dice. Pensemos en la lógica del sueño. Nosotros confiamos en el contenido manifiesto de un sueño solo como una guía, como una pequeña luz que nos puede orientar hacia los pensamientos oníricos latentes. Pero no le damos valor de verdad. Entonces, cuando un paciente nos cuenta su dolor porque sus hijos ya no viven con él, supongamos, tenemos que pensar que eso, desde una perspectiva, es auténticamente ese dolor para esa persona, pero que eso no hace a su mediana edad. Eso no tiene que ver directamente con su madurescencia. Esa es la evidencia manifiesta, es decir, indirecta, porque la comprensión directa de la madurescencia implica tomar en cuenta la consideración en torno a lo que sucede con la expresión psíquica de los fenómenos somáticos ligados al climaterio en el hombre y en la mujer, y la posibilidad que tiene cada persona de una elaboración consecuente. Y muchas personas pueden decir, pero entonces la clave es tener hijos. Y yo digo, no, este es un proceso universal. Esto tiene que ver con un proceso que viene desde la naturaleza, es un proceso somático. Una persona puede haber tenido varios hijos y necesariamente vivirá el mismo proceso. Se va a notar de la misma manera, porque va a depender no de la cantidad de hijos que haya tenido o no, sino de la cantidad de recursos internos para elaborar esta situación que tiene que ver con la afanisis, consecuencia psíquica de la pérdida de la posibilidad de reproducirnos como especie. Muchos de ustedes podrán suponer que es un pensamiento demasiado biológico y que queda casi en un segundo plano el pensamiento psicoanalítico propiamente dicho. Y en verdad es exactamente lo contrario. Yo pienso que no se puede considerar el psicoanálisis sin la base biológica que lo sostiene. Es decir, no existe vida psíquica sin la vida de la materia. Pienso que hay grandes resistencias para comprender estos fenómenos y que como psicoanalistas tenemos que ir un poquito más allá y dar un salto que vaya mucho más lejos de lo que así se denomina sentido común. Estas resistencias confunden eso que puede suceder durante la mediana edad de la vida con lo que es propio, lo que de alguna manera es un factor determinante del fenómeno madurescente. Por eso es que me parece, cuando se alude al síndrome del nido vacío, la enfermedad del envejecimiento o la muerte de los propios padres como características universales de la mediana edad de la vida, por eso es que ante esas afirmaciones suelo oponerme, porque puede que hayan personas que no hayan tenido hijos, igual van a vivir este procesamiento madurescente con los recursos que tengan. Puede que hayan personas que hayan perdido a sus padres hace muchísimos años y no en torno de sus 50 años, y van a vivir el mismo proceso, o que tengan padres perfectamente sanos de 70 u 80 años, van a vivir el mismo proceso. Por lo tanto, es que me parece que hay una profunda resistencia a la auténtica comprensión de aquello que nos une con nuestra vida biológica, casi como si creyéramos todavía que el ser humano posee un alma que está separada del cuerpo, un alma que habita un cuerpo, y en verdad a mí me parece que somos un cuerpo que adquirió una vida psíquica, que tiene una cierta autonomía, que en muchos casos es una autonomía maravillosa, en otros puede ser tan espantosa como para generar las guerras que acontecen entre seres humanos. La verdadera metapsicología específica de la madurescencia y consecuente mediana edad de la vida
es algo que podemos inferir y considerar solamente a partir de darnos cuenta de la enorme revuelta en contra de la biología, como decía antes, que caracteriza el procesamiento madurecente. A partir de ahí sí podemos pensar los ideales, las identificaciones, la renovación de la conflictiva edípica, el propio narcisismo, las vicisitudes intergeneracionales, intrageneracionales, todo lo que querramos, todo lo que constituye la verdadera metapsicología del psicoanálisis, pero arraigados en el sustrato somático que tiene que ver con eso que nos conecta con nuestra especie. A partir de ahí aparecen las mejores creaciones del ser humano, la fabulosa conquista humana de la imaginación, la fantasía, la ilusión, la esperanza, las concreciones a nivel arquitectónico, a nivel de la ingeniería, de la medicina, el psicoanálisis mismo, la antropología, la historia y también las grandes tragedias a las que estamos acostumbrados de manera tan disímil a las del resto de las especies que, tenemos que reconocer, no viven los mismos destinos interespecies tan siniestros como en muchos casos vivimos los seres humanos. Es común también que muchas personas se pregunten si la misma madurecencia no acontece en este momento mucho más tardíamente que en otros momentos de la vida. A esto también mi respuesta es negativa. Yo pienso que es posible que en este momento se note un poco más, pero que son procesos que nos fundan como seres humanos, son procesos que nos habitan desde tiempos inmemoriales y que quizás en este momento sean un poquito más notorios por las condiciones culturales, sociales que estamos viviendo como especie, pero que nada puede cambiar en términos de la vida inconsciente de las personas en 50 o 100 años de historia. Es muy poquito. Si es un soplo de vida, los millones de años de evolución que tenemos los seres humanos, imaginémonos qué poquito menos puede ser el soplo de 50 o 100 años. Prácticamente nada. Hay un video hermoso de Midlife Project de una documentalista norteamericana, Lori Petchers, que entrevista a mujeres en torno a su menopausia para ver qué les sucede, qué pueden decir. Y en el corte final del video, la primera persona que aparece dice que lo que sucede es que una vez que uno ya no es fértil, de alguna manera se transforma en alguien invisible. Yo creo que el gran desafío es transformar esa invisibilidad en trabajo psíquico que nos permita encontrar una respuesta propia, individual, no una respuesta que ya exista en algún libro, en algún sabio, en alguna religión. No, una respuesta individual que nos permita a cada uno ver, bueno, qué es lo que hacemos con esa pretendida invisibilidad a la que alude esa entrevistada. Porque esa invisibilidad tiene que ver con la afanisis de la que estoy hablando, este temor a la desaparición del deseo sexual en uno mismo y el temor a que no seamos deseables para los demás. Quiero hablar en este momento también de lo que denomino la posición natural. La posición natural es la posición que acepta y admite la incertidumbre y la paradoja. En este punto me vuelve el relato maravilloso de Homero en la Odisea, específicamente el episodio de las sirenas, cuando Ulises, desesperado por volver a su casa para encontrarse con su mujer Penélope, con su hijo Telémaco, les ruega a sus marinos que lo aten al palo mayor, les ordena que a él no le pongan cera en los oídos, pero que ellos sí se pongan cera en los oídos, porque las sirenas no son mujeres voluptuosas, hermosas, sensuales, que tienen cantos maravillosos, sino que son monstruos marinos,
En ese caso de las sirenas es que yo encuentro la posición natural, es decir, esa fortaleza para afrontar el doloroso enigma de la muerte sin respuestas, pero tratando de mirar de frente a la verdad como hizo Ulises. Ulises es como si fuera nuestro compañero de viaje, cuando estamos decididos a comprender directamente, naturalmente, y cuando somos capaces de tolerar la incertidumbre, a la vez que la paradoja en nuestra propia vida y específicamente también en nuestra condición, que es lo que nos determina y que es lo que de alguna manera también está presente permanentemente. Todos y cada uno de los marinos que acompañaban a Ulises murieron. Todos y cada uno se sintieron arrobados, imantados, magnetizados por el canto de las sirenas. Todos se arrojaron al mar y fueron devorados por ellas, menos Ulises, que gritaba desesperado: «Por favor, desátenme, por favor, desátenme». Pero había tenido la previsión de pedirles a sus marinos, cuando estaban con él, que lo ataran al palo mayor, pero que por favor a él no le taparan los oídos. Él quería oír eso que yo pretendo traducir en mis trabajos, en esto que estoy comentando con ustedes, como ese doloroso enigma de la muerte al que quería confrontar de la manera más natural que fuera posible. En medio de esa paradoja, en medio de esa incertidumbre, Ulises vuelve a Ítaca. Siempre sostuve que la mediana edad de la vida es una oportunidad que nos regala el ciclo vital para renovar la relación con nosotros mismos, con los objetos más representativos y con la relación entre las generaciones. Pienso también que la mediana edad de la vida puede ser comprendida desde una perspectiva equivalente a la de la adolescencia. En la adolescencia, a partir de ese enorme impulso pulsional, la persona se formula cuestiones existenciales que son equivalentes a las que se formula la persona que vive la mediana edad de la vida. Es decir, la pregunta por el sentido de la vida es una pregunta trascendente, es una pregunta que nos habita a todos, es una pregunta que ojalá nunca tenga respuesta, porque si clausuramos con una respuesta esa pregunta, se acabó la incertidumbre y podemos vivir engañados y podemos vivir ilusoriamente conectados con una plenitud que termina siendo hueca, que termina siendo vacía, que no tiene sentido. Recuerdo respecto a esto la carta de Freud cuando le dice que cuando una persona comienza a preguntarse por el sentido de la vida, ya está padeciendo una enfermedad neurótica, puesto que la vida se trata simplemente de ser vivida y nada más. Entonces creo que la pregunta por el sentido, característica muchas veces de la adolescencia y característica de la mediana edad de la vida, es una pregunta que simplemente da cuenta del incremento pulsional, del rebrote pulsional del que Freud habló. Al dar cuenta de ese rebrote pulsional, la persona busca una significación para eso que le está pasando y a partir de ahí es que surge la pregunta por el sentido. La vida psíquica es maravillosa, la vida psíquica es muy escasa, la vida psíquica habita solamente, según suponemos, en los que nos denominamos seres humanos. La vida psíquica es algo que tenemos que cuidar y preservar, pero la vamos a cuidar y preservar para que colectivamente exista un futuro común, solamente a partir de que seamos capaces de comprender de dónde viene esa vida psíquica. Mi idea es que la vida psíquica proviene de la naturaleza y que nosotros no podemos vivir como seres humanos ajenos a la naturaleza. Hay un futuro diferente para la humanidad y precisamente este futuro diferente viene de la posibilidad de comprender
de que somos parte de la naturaleza. Esta es una autoentrevista, y esta autoentrevista que estoy haciendo conmigo mismo, si aquí hubiera alguien que me preguntara qué es lo que para mí personalmente significa el envejecimiento, yo podría contestar casi con una broma, diciendo, bueno, el envejecimiento sería lo que yo puedo llegar a sentir en 6, 7, 8 años cuando vuelva a ver esta entrevista. Y quizás con una sonrisa diga, uy, ¿cuánto tiempo que pasó para mí? También, como pasa para el resto de las personas. Y esa broma me parece que también es algo que tiene que ver con este enigma doloroso que tenemos que confrontar, pero que lo tenemos que confrontar más que tratando de encontrar una respuesta, tratando de sostener una pregunta.